Hola chicos, hola chicas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a la hora que lo estén viendo. Bueno, quien le habla, Felipe Bravo. Y hoy vamos a hablar sobre la pelvis y las patologías asociadas a esta, ¿ya? Lo primero que vamos a ver van a ser los estudios urológicos, ¿ya? Los uréteres son conductos que portan la orina desde la pelvis renal, ¿cierto? Desde los riñones hasta la vejiga urinaria. Y tienen una longitud aproximadamente de unos 30 centímetros. Los uréteres están situados en la parte posterior del abdomen, ya pasan por la zona anterior del músculo psoas y descienden hasta la cavidad pélvica y atraviesan el espesor de la pared de la vejiga urinaria por posterolateralmente, ¿ya? Los uréteres entran por la pared posterior de la vejiga oblicuamente en la zona del trígono, ya que es un músculo liso. Entonces, cuando se activa el detrusor, hace que se contraiga durante la micción y esto evita el reflujo de la orina. La vejiga es la que almacena la orina y es de músculo liso, ¿ya? De forma esférica cuando está llena y de aspecto arrugado cuando está vacía. Y cuando se distiende, manda la señal para el deseo de orinar. Entonces la función de esta es recibir la orina procedente de los uréteres, ¿cierto? Y luego enviarla a la uretra para su excreción. Ya la capacidad de la vejiga aproximadamente de unos 300 a 500 ml aproximadamente, ¿ya? Igual en otras condiciones se puede albergar mucho más. Bueno, hablando del vaciamiento vesical, ya, en esta imagen de la izquierda observamos cómo la médula sacra, en específico los segmentos de S2 a S4 aproximadamente, actúa como el centro primario que controla el vaciamiento de la vejiga. Este control se ejerce a través de la ruta nerviosa, tanto simpática como parasimpática. Y ahí promueven la contracción del detrusor, lo que facilita la micción, mientras las fibras simpáticas están involucradas en lo que es la retención de orina. ¿Ya? Y en esta imagen de acá, bueno, podemos observar cómo las señales se dirigen hacia los esfínteres internos y externos de la vejiga y la distensión de las paredes vesicales se detecta gracias a estos receptores, ¿ya? Entonces, en respuesta a estas señales, el cerebro envía comandos para relajar el esfínter interno y así contraer lo que es el músculo detrusor, ¿ya? Permitiendo así el vaciamiento de la vejiga. A nivel de los orificios ureterales existe un esfínter involuntario, ya que regula el tránsito del flujo urinario en una sola dirección. Y cuando la vejiga está muy llena, cada orificio ureteral se cierra gracias a la propia contracción muscular, ¿ya? Y esto va a permitir que no haya un reflujo desde la vejiga hacia los uréteres en dirección al riñón. Entonces el reflujo vésico-ureteral se define como el paso retrógrado ya en contra de la corriente normal de la orina, ya, es decir, va desde inferior a superior. Puede ser primario idiopático, puede ser secundario asociado a una lesión anatómica, ya que puede estar producido por diferentes factores como la destrucción quirúrgica, la esclerosis del músculo detrusor, una vejiga neurogénica, anomalía congénita y también obstrucciones. Bueno, en cuanto a los grados de reflujo, la clasificación más aceptada es la establecida por la International Reflux Study en los niños. Acá en la imagen de más a la izquierda tenemos una anatomía normal, ya sin reflujo. El grado 1, el reflujo solo alcanza el uréter, ya, y no lo dilata. En el grado 2, el reflujo alcanza el uréter, la pelvis y los cálices, ya, pero sin dilatarlos. En el grado 3, el reflujo ya produce una leve dilatación del uréter y los cálices renales, ¿ya? Y en el grado 4, una moderada dilatación ya urétero-pielocaliciar, o sea, de todo el sistema de eliminación de la orina, con cierto grado también de tortuosidad. Y el grado 5, ya hay una severa dilatación urétero-pielocaliciar con una pérdida de la morfología caliciar y un adelgazamiento también del parénquima renal, ¿no? Acá es importante mencionar que los cálices tienen una forma ya cóncava, por así decirlo. Entonces, esta forma cóncava la pierden en el grado 5. Los primeros tres grados, el uno, el 2, el 3, se consideran de bajo grado, ¿ya? Y son más de manejo conservador. No es así los grados 4 y 5, que ya se consideran de alto grado y son de manejo quirúrgico, y están asociados a una mayor posibilidad de nefropatía por reflujo.
Acá podemos ver una ureterografía, ¿cierto?, de eliminación, en la cual se puede ver una gran tortuosidad, ¿cierto?, con una pérdida de la forma normal de los cálices renales. Aquí estamos hablando de un reflujo grado 5. Otra patología que tenemos en este sistema es el cáncer de vejiga. Ya en la mayoría de los cánceres que se forman en la vejiga, el y la pelvis renal y los uréteres y el ureter principal también son carcinomas de células de transición, que son estas de acá, ¿ya? También llamados también carcinomas uroteriales, que derivan del epitelio de transición. Acá tenemos diferentes capas si se fijan, ¿ya? Estas se las tienen que aprender porque según el cáncer, cómo invade estas capas, va a ser el estadio del cáncer. Entonces vamos a tener una etapa primero del revestimiento interno de la vejiga, ¿ya? Luego vamos a tener el tejido conjuntivo, posteriormente las capas del músculo y lo que es la grasa perivesical. El número de nuevos casos del cáncer de vejiga fue de 20,1 por cada 100.000 habitantes por año, ya en aproximadamente del año 2006 al 2012. Y el número de muertes asociado a este fue de 4,4 por cada 100.000 habitantes por año. El cáncer de vejiga en estadio 0 está solamente en el revestimiento interno. Ya puede ser un carcinoma papilar, como se ve acá en el 0A, o en el 0 bis, un carcinoma in situ, ¿ya? Pero no pasa al tejido conjuntivo, solamente está en el revestimiento interno de la vejiga. Ya el cáncer de vejiga en el estadio 1 ya pasa del revestimiento interno invadiendo el tejido conjuntivo, ¿ya? Ya en el estadio 2 del cáncer de vejiga, el cáncer se ha diseminado a las capas del tejido muscular, ya del músculo liso de la vejiga. En el estadio 3, el cáncer ya se diseminó cruzando todas las capas hasta llegar a la grasa perivesical, ¿ya? También se pudo haber diseminado a la próstata o a la vesícula seminal en el caso de los hombres, o también al útero o la vagina en el caso de las mujeres. Y ya cuando estamos hablando de un cáncer de vejiga en estadio 4, es porque ya hay metástasis, ¿ya? O sea, es decir, que el cáncer se diseminó puede ser a la pared abdominal o parte de la pelvis, también a los ganglios linfáticos, ¿cierto? También partes del cuerpo como los pulmones, el hígado o los huesos. Bueno, en cuanto al tema de los patrones lesionales en los estadios, ya entre uno aquí se muestran tumores en su estadio más temprano. Aquí las imágenes se ven planas, ¿cierto? Algunos con pedículos submucosos, otras con mucosa subyacente engrosada, que representan el tumor en su estado más incipiente, donde aún no ha habido invasión más allá de la capa superficial. En cambio, acá en el estadio 2, los tumores ya presentan una protuberancia en la superficie lisa y en algunos casos sin componentes submucosos. Esto indica un crecimiento más significativo, pero la lesión sigue confinada en la pared del órgano. Y en el estadio 3, ya aquí vemos cambios notables en la apariencia de las lesiones, que ahora presentan más márgenes irregulares, ya lo que sugiere que hay una invasión más profunda en la capa subyacente del tejido, ¿ya? Y en el T4, bueno, el estadio de estas lesiones que se extienden ya a órganos adyacentes, ya indicando que hay una avanzada progresión del tumor y los márgenes son altamente irregulares y hay signos claros de invasión a las estructuras cercanas. Acá podemos ver una imagen de tomografía computada con contraste iodado, es decir, la vesícula está totalmente distendida con contraste, ¿ya? En el cual se puede visualizar acá carcinoma de células transicionales, ¿ya? Y regiones focales de engrosamiento aquí de la pared vesical, en la punta de la flecha roja. Acá podemos ver otro caso de un carcinoma de células transicionales donde hay una región de engrosamiento en la parte del urotelio, ¿ya? Es decir, donde se van a insertar en la parte del trígono vesical los uréteres. Acá en esta imagen de tomografía computarizada, una sin contraste y otra con medio de contraste, ¿cierto? Ya en una fase de eliminación, podemos ver un carcinoma de células transicionales, ya que son masa polipoidea que sobresalen del lumen vesical, como podemos ver acá en la punta de la flecha roja, donde se puede ver mucho mejor por el tema del contraste, de la diferencia del contraste ayudado, ¿cierto? Con la masa polipoidea, se pueden ver todos los márgenes de este. Acá podemos ver otro caso, ¿cierto? De estas masas polipoideas. Acá es importante que estas masas no realzan con el uso del medio de contraste, ¿ya? Y se pueden notar de mejor manera en una fase de eliminación cuando hay contraste iodado ya en la vejiga.
Bueno, y en esta imagen de tomografía computarizada, en un volume rendering, se puede visualizar acá cómo hay un defecto de higiene, ¿cierto? Intravesical. Acá tenemos dos imágenes potenciadas en T2, una imagen sagital y una imagen axial de la pelvis. En este caso una pelvis femenina, atrás se puede visualizar lo que es el útero, ¿cierto? Que está siendo desplazado por la vejiga. Bueno, acá hay un carcinoma de células uroteliales de aspecto polipoideo y estamos hablando de un estadio 3. Estas lesiones suelen ser levemente hiperintensas en imágenes potenciadas en T2, ¿ya? Acá el contraste que se hace con la orina y la masa polipoidea no es necesario utilizar medios de contraste, ¿ya? Porque la misma orina es la que se ve hiperintensa en T2. Acá podemos ver otro caso de un carcinoma de células transicionales, imágenes axiales de pelvis de una tomografía axial computarizada, donde la punta de la flecha nos indica un engrosamiento generalizado de la pared vesical, que está ocupando gran parte del volumen del lumen de la vejiga. Acá podemos ver el mismo caso anterior, pero ya una imagen sagital y una imagen coronal de tomografía axial computarizada, y podemos ver acá en la punta de la flecha cómo nos indica un aspecto nodular de la lesión vesical. También podemos ver deterioro de parte de la pared vesical por metástasis, ¿ya? Aquí podemos ver una lesión exofítica, es decir, que viene desde afuera de la vejiga y que invadió el lumen de esta, ¿ya? Hay una diseminación de un cáncer de colon evolucionado. También otra cosa que podemos ver es la ecografía, ¿cierto? O en la parte de la ureterocitografía por eliminación, es la hiperplasia prostática benigna, ¿ya? Donde la próstata se va a impregnar un poquito en la parte inferior de la vejiga, haciendo que se vea un pequeño vacío de esta. Aquí se puede ver también en ecografía. Y aquí en esta imagen, pues también podemos ver la próstata, cómo crece desde abajo, ¿cierto? Esta hiperplasia no, prostática benigna, donde invade parte del lumen de la vejiga, ¿ya? En realidad la desplaza. Y esto puede simular un tumor uroterial. La otra parte que tenemos que ver en pelvis y entender bien es el piso pelviano, ¿ya? Y todos los músculos que confluyen en el piso pelviano. Bueno, el piso pelviano está compuesto por el diafragma pelviano principal, la membrana perineal y también el diafragma pelviano accesorio o urogenital. Acá podemos ver anatomía, ¿cierto? Acá tenemos una imagen por exterior. Tenemos el recto, ¿cierto? Parte del coxis, la vagina, la uretra y el pubis. Y por dentro también vemos los mismos. Vemos lo que es el coxis, el recto, la vagina, la uretra y el pubis. Entonces, el diafragma pelviano principal lo componen diferentes músculos, ¿ya? Lo confluye el obturador interno, ¿ya? El músculo coxigio, el piriforme o piramidal y también el elevador del ano, que el elevador del ano lo compone el pubococcigio, el iliococcigio, ya que es este de acá, el 2, y el pubo rectal. Esto es súper fácil aprendérselo porque el mismo nombre dice de dónde hasta dónde va. Ya, por ejemplo, el 1, que es el pubococcigio, va desde el coxis al pubis. ¿Ya? El iliococcigio va desde el coxis hasta el ilio. Y el pubo rectal, ¿cierto? Va desde el pubis y pasa por el recto, se da la media vuelta, ¿cierto? Envuelve el recto y se devuelve a la otra parte del pubis. La acción general de estos músculos es el sostén de las vísceras pelvianas, ¿ya? Sostiene y aumenta el piso de la pelvis, resiste la creciente presión intraabdominal, fracciona las heces ya por un mecanismo valvular y tira el ano hacia el pubis para contraerlo. Entonces, dado por la presión, sobre todo en las maniobras de Valsalva, cuando los pacientes tienen que defecar o tienen problemas con ir a orinar, etcétera, o pacientes posparto, puede haber una disfunción del suelo pélvico que se define como el descenso anómalo ya de los órganos pélvicos por debajo de su posición normal en la pelvis.
Esta es una patología relativamente frecuente en mujeres de mayores a 50 años y los principales factores de riesgo implicados son la multiparidad, el sobrepeso y algunos antecedentes de cirugía pélvica. Entonces podemos ver trastornos defecatorios, se trata de que la constipación es un síntoma común que afecta entre el 2 al 27% de la población en los países occidentales, ¿ya? Esto dado por una dieta muy baja en fibra. Hablar de esto, se tienen que cumplir ciertos criterios, ya que deben haber estado presentes los últimos 3 meses, entonces con inicio de los síntomas, y al menos 6 meses antes del diagnóstico. Entonces tenemos criterios de Roma 3, ya que habla de la presencia de dos o más de los siguientes síntomas. Ya. El primero es de posiciones duras en mayor del 25% de las defecaciones, ¿ya? Un esfuerzo defecatorio en mayor del 25% de las defecaciones, sensación de evacuación incompleta en el mayor del 25% de las defecaciones, ¿ya? Una sensación de obstrucción anorrectal o bloqueo, ya también sobre el 25% de las defecaciones, maniobras digitales para facilitar la defecación en el 25%, menos de 3 evacuaciones por semana y rara vez presencia de deposiciones sueltas sin el uso de laxante. Entonces, según la forma de las heces, nosotros podemos ver diferentes tipos según la clasificación de Bristol, ¿ya? Por ejemplo, el tipo 1 son trozos duros, separados, son similares a la heces caprina, ya que se les dice, que indican un tránsito muy lento, resultando en heces muy duras, ya debido a una mayor absorción de agua. El tipo 2 ya son fragmentos ya más cohesionados en forma de salchicha, pero duro y seco. Bueno, este tipo también sugiere un tránsito lento y puede puede asociarse igual a algún grado de esfuerzo durante la defecación. El tipo 3 son heces con forma de salchicha también, pero con grietas en la superficie. Estas son típicamente ya más fáciles de expulsar y están dentro del rango normal, ¿ya? Aunque indican un tránsito ligeramente lento. El tipo 4 es como una salchicha más lisa y suave y representa el ideal, ¿ya? O las heces normales que deberían ocurrir diariamente. El tipo 5 ya son bolas blandas con bordes definidos que son fáciles de pasar y que indican un tránsito que es algo más rápido, ¿ya? Y una forma menos consolidada es la S. El tipo 6 ya son fragmentos con borde indefinido, consistencia blanda, pastosa. Esto sugiere que hay un tránsito mucho más rápido y que puede acercarse a una forma diarreica. ¿Ya? Y el tipo 7 ya es totalmente líquido, sin piezas sólidas ya, y esto indica que las heces han pasado a través del intestino tan rápidamente que no se ha absorbido casi nada de agua. ¿Ya? Y esto del 5 al 7 ya se considera diarrea. ¿Ya? Del 3 al 4 normal y del 1 al 2 estreñimiento. ¿Ya? Y en el estreñimiento tenemos un mayor tiempo de tránsito, menor número de deposiciones y un mayor esfuerzo a la hora de fecar. Bueno, conceptualmente se divide en primaria y idiopática, ¿ya? Es decir, que existe una alteración intrínseca de la función ya sea del colon y o anorrectal. Y secundaria ya que puede estar debida a diferentes condiciones médicas y al uso de medicamentos. Y ahí podemos tener causas orgánicas, endocrino-metabólicas, neurológicas, miogénicas también, que vengan de anorrectal como fisuras anales, estenosis anal, etcétera. También fármacos como opioides, fármacos antihipertensivos, ¿ya? Y dieta también en baja ingesta de fibra. Entonces la dinámica defecatoria, el acto defecatorio ya requiere una relajación del tubo rectal y del esfínter anal externo, ya para que se pueda conllevar el acto. Esto va a conllevar que haya un aumento del ángulo recto anal, ¿ya? Que el ángulo recto anal es un ángulo agudo, ¿ya? Formado entre el recto y el canal anal, y este ángulo es sostenido por el músculo puborectal, ¿ya? Y es esencial para mantener la continencia fecal. Normalmente este ángulo se encuentra entre 80 y 120 grados, ¿ya? En reposo. Y un aumento del ángulo rectal durante la defecación, el músculo puborectal se relaja, ¿ya? Y que va a permitir que el ángulo recto anal se abra o aumente. Y esto va a facilitar el paso de las heces. Entonces un ángulo recto anal que no se abre adecuadamente puede contribuir a trastornos de la evacuación como el estreñimiento de tipo defecatorio, ¿ya? También es importante que el aumento de la presión intraluminal o vasalva, esto se refiere a un esfuerzo voluntario por exhalar la glotis cerrada o un aumento de la presión intraabdominal, ¿ya?
que a la vez la presión intraluminal del recto también aumenta. Entonces este aumento de la presión ayuda a propulsar la S hacia el canal anal durante la defecación. Bueno, acá también como dato extra que en la imagen podemos observar cómo la raíz nerviosa S2, S3 y S4, así como la del nervio pudendo, juegan un papel en la sensación y el control motor del esfínter anal externo y otros músculos que son relevantes para la función anorrectal. Entonces vamos a tener diferentes líneas que podemos medir en las imágenes sagitales, ya, sobre todo en el acto defecatorio, que son la línea pubocoxígea, que en los límites es desde el borde inferior de la sínfisis del pubis hasta la última unión coxígea. Ya esto después lo vamos a ver en unos dibujos. Hay imágenes reales. La utilidad práctica de la línea pubocoxígea es que representa el nivel o la altura del piso pelviano. ¿Ya? También vamos a tener la línea H, que va desde el borde inferior de la sínfisis del pubis hasta el borde posterior de la unión ano-rectal y representa el diámetro anteroposterior del hiato del elevador. ¿Ya? Y por último tenemos la línea M, que es perpendicular a la línea pubocoxígea hasta el punto más posterior de la línea H. ¿Ya? Es decir, tenemos que tener la línea pubocoxígea clara, la línea H clara para tener la línea M, ¿ya? Y que representa la vertical descendente del hiato del elevador y delimita cuánto es el descenso de las estructuras en el estudio. Entonces, como habíamos mencionado, tenemos la línea pubocoxígea, ¿cierto? Que va desde el borde inferior de la sínfisis del pubis hasta la última articulación coxígea. También tenemos la línea H, ¿cierto? Que se traza desde el borde inferior de la sínfisis del pubis, que es esta zona de acá, hasta la pared posterior del recto, ya a la altura de la unión ano-rectal, que es esta zona de acá, y que representa la anchura anteroposterior del hiato elevador, ¿ya? Y no debe medir más de unos 5 centímetros aproximadamente. Y por último tenemos la línea M, ¿cierto? Que su medida va a depender de cuánto se desciende el hiato pélvico, por debajo de la línea pubocoxígea. Entonces traduciendo esto en un descenso vertical de la estructura en estudio, ¿ya? Entonces, entre más grande sea la línea M, quiere decir que ahí están descendiendo más las estructuras en estudio, ¿ya? La línea M entonces no puede ser tan grande, porque si es muy grande quiere decir que se está descendiendo mucho la unión ano-rectal comparado con la línea pubocoxígea. También tenemos lo que es el ángulo ano-rectal, ¿cierto? Que es un ángulo formado por el borde posterior de la porción distal del recto y el eje central del canal anal, ¿ya? O sea, esta línea de acá. Importante decir que mide entre 108 a 127 grados aproximadamente en reposo y que se cierra cuando se contrae el suelo pélvico, ¿ya? Se va a hacer menor y se abre durante la defecación en unos 15 a 20 grados aproximadamente. Entonces el piso pelviano normal durante el reposo tiene que mostrar la porción superior de la uretra, tiene que mostrar la vejiga, la porción superior de la vagina, ¿cierto? El útero, el recto, parte del colon sigmoide, parte de los intestinos delgados que están sobre la vejiga, la grasa mesentérica y todo esto por encima de la línea H, que es la línea amarilla acá. Acá tenemos una imagen sagital, ¿cierto? Ponderada entre 2 de resonancia magnética, donde podemos ver dos líneas, ¿cierto? Podemos ver una línea puborectal y la pubocoxígea. Acá es importante decir que en condiciones normales, entonces, el descenso del piso pelviano no debe superar los 2 centímetros en relación a la línea pubocoxígea. Entonces, vamos a hablar de diferentes severidades del descenso vertical, ¿ya? Puede ser leve, puede ser moderado, puede ser acentuado. Cuando es leve, en el caso del recto, es de 0 a 2 centímetros, bajo la línea, ¿ya? Si es moderado, de 2 a 4 centímetros y si es acentuado, sobre 4 centímetros. El resto de la estructura, entonces, se les dice leve de 0 a 3, se le dice moderado de 3 a 6 y se le dice acentuado mayor a 6 centímetros. Para los primeros estudios que se hacían era por una desfecografía por radiografía, ¿ya? Donde el paciente se sienta en una silla que está adaptada a este fin, para este examen, ¿ya? Y se trata de evacuar todo el contenido rectal monitoreado por fluoroscopía.
Entonces acá es importante que el paciente va a estar sentado durante todo el procedimiento, ya que gran parte de la naturaleza fisiológica del acto defecatorio se pierde cuando el paciente está acostado. Es importante esto. Entonces esto imita la fisiología normal del acto defecatorio. Bueno, y vamos a poder obtener estas imágenes de acá, donde el paciente está haciendo la maniobra del Valsalva y va a estar botando todo lo que en la materia fecal, que en este caso es medio de contraste. Ya en los últimos años, la resonancia magnética ha demostrado ser una técnica de imagen demasiado útil en la evaluación de la debilidad del suelo pélvico, ¿ya? Porque además de la información anatómica sobre los músculos y ligamentos, nos aporta información funcional, ya con las secuencias dinámicas. Entonces nos permite ver anatomía y también el funcionamiento fisiológico de estos músculos. Y va a permitir la evaluación en múltiples planos, ya con una alta resolución de los tejidos blandos y sin radiación ionizante. Entonces la defecorresonancia, como podemos ver acá a la derecha, miren el paciente acá cómo está haciendo el acto defecatorio y cómo descienden el recto, ¿cierto? Y parte de las estructuras como por ejemplo la vejiga, ¿cierto? La vagina, sobre la línea pubococcígea, que sería esta de acá. ¿Ya? Acá es importante que la defecorresonancia entonces es un procedimiento que permite la evaluación de los tres compartimientos, ¿ya? Anterior, medio y posterior, simultáneamente sin las radiaciones ionizantes. Este estudio dinámico fue introducido por Lineman en el año 1977 aproximadamente. Acá es importante decir que al paciente se le ingresa por vía anal gel de ecografía, ¿ya? En muchos centros lo hacen así. Entonces las disfunciones del piso pelviano que nos podemos encontrar puede ser el prolapso genital, ¿ya? Que puede ser cistocele, si es la vejiga, ¿cierto? Rectocele, si es el recto, enterocele, si ya es parte de los intestinos también, o el prolapso vaginal propiamente tal. Y también podemos ver otras disfunciones que tienen que ver con lo que es la incontinencia urinaria, ¿ya? Que puede estar ligada al esfuerzo, a una vejiga hiperactiva o también puede ser mixta. Y también lo que es la incontinencia anal. Entonces, la mayoría de las lesiones del piso pelviano ya se producen en la mujer por el parto vaginal, ¿ya? Es importante esta información, porque el útero va a tender a donde hay mucho esfuerzo de la musculatura, se debilitan un poco los músculos del piso pelviano a la hora del parto, lo que va a hacer que las estructuras puedan descender. Otros factores que pueden provocar el prolapso son el envejecimiento y debilitamiento de los músculos ya, en especial y obviamente los del suelo pélvico, la falta de estrógeno después de la menopausia, afecciones que ejerzan presión sobre los músculos pélvicos como la tos crónica y la obesidad, ya, o también tumores pélvicos, que esto es un poquito más infrecuente. Entonces los lugares del prolapso donde pueden suceder puede ser en el cuello de la vejiga, ¿ya? Y la uretra, puede ser la base de la vejiga, puede ser el cuello del útero y la vagina, la bóveda de la vagina, ¿ya? Y también puede ser el recto. Podemos encontrar también lo que es el rectocele, ya que es una hernia de la pared anterior del recto hacia la porción posterior de la vagina, ya en este caso de una paciente femenina. También decir que el rectocele también puede encontrarse como una protuberancia posterior, ya de la pared del recto más allá de la línea extrapolada de la pared. La clasificación que tenemos del rectocele puede ser tipo 1, ya que implica una dificultad crónica para evacuar sin un prolapso pélvico orgánico propiamente tal. Ya en el rectocele tipo 2 vamos a ver una presencia del prolapso pélvico orgánico, ya es decir, que baja sobre 2 centímetros de la línea pubococcígea. Acá podemos ver una defecografía donde se puede ver un rectocele, ¿cierto? En la pared anterior del recto.
Aquí es la punta de las flechas. Acá también tenemos dos imágenes, ¿cierto? Una sin valsalva y otra con valsalva, es decir, con las indicaciones de que el paciente haga el acto defecatorio, y podemos ver cómo la rectocele es tipo 2, porque fíjense cómo baja el recto sobre 2 centímetros bajo la línea pubococcígea. Y hay un rectocele en la pared anterior. Acá tenemos una imagen dinámica, ¿cierto? Donde el paciente está haciendo el acto defecatorio y vemos cómo desciende el recto y hay un rectocele anterior. Este sería un tipo 2 por todo lo que desciende el recto sobre la línea pubococcígea. La intususcepción es una invaginación de la pared del recto que comienza como un pliegue circular de 6 a 8 centímetros arriba del recto, ¿ya? Y se convierte en una condición en la que toda la pared rectal se pliega hacia la luz rectal. O sea, tenemos una intususcepción, es decir, el recto se pliega sobre sí mismo, ¿ya? Como podemos ver acá en la imagen. En cuanto a la invaginación intestinal, esta puede ser intrarrectal, puede ser intranal o puede ser extranal, ya como un prolapso rectal. Acá tenemos tres imágenes, una en reposo, una en comienzo de la evacuación y una con máxima evacuación de una defecografía, ¿cierto? Donde se puede ver que el recto colapsado no sale por fuera del ano, ¿ya? En cuanto a la enterocele, es un saco peritoneal que este ha sido herniado hacia abajo a lo largo de la pared del recto ventral. Entonces acá tenemos el recto y por anterior del recto vamos a tener que hay un saco peritoneal que dentro de este hay intestino delgado. Los grados de enterocele entonces van a ser tres. ¿Ya? El grado 1 hay un descenso que está llegando hasta la mitad distal de la vagina aproximadamente, y colapsa total o parcialmente el lumen rectal, ya es decir, el calibre del lumen rectal se ve disminuido. En el grado 2 ya es como el grado 1, pero llegan hasta el borde del receso perineal, es decir, llega un poquito más abajo. Y ya el grado 3 sobresale por fuera del canal anal para formar un prolapso rectal. Acá podemos visualizar lo que es una imagen dinámica, una secuencia fiesta, en la cual está haciendo el acto defecatorio y fíjense en la pared anterior del recto cómo van a comenzar a descender los intestinos, causando una enterocele en el acto defecatorio. También podemos hablar de peritoneocele, que cuando parte del peritoneo mismo es el que prolapsa, como podemos ver acá en la imagen, sin incluir intestino. Y acá en las mismas imágenes, que donde tenemos grasa peritoneal, ¿cierto? Con un notable prolapso en la zona anterior del canal anal. Otra etiología es la contracción paradojal, que es una contracción persistente de los músculos del suelo pélvico durante la defecación, que representa un trastorno funcional de estos músculos que causan una obstrucción de la salida, ya es decir, que no se pueden relajar. En esta defecografía podemos visualizar cómo en el acto defecatorio el ángulo ano rectal no se ve aumentado, por lo que va a causar que el acto defecatorio en sí sea difícil de lograr al no relajarse los músculos elevadores del ano. Acá también tenemos una imagen dinámica en la cual se está haciendo el acto defecatorio y fíjense cómo no hay un aumento del ángulo ano rectal al estar contraído el músculo pubococcígeo.
La cistocele afecta a las mujeres cuando la pared entre la vejiga y la vagina se debilita, ¿ya? Lo que va a ocasionar que la vejiga caiga o baje por la vagina. También vamos a tener diferentes grados, que donde el grado 1 la vejiga únicamente baja un poco por la vagina, solamente, ya que la tenemos acá. En el grado 2 es moderado, ya la vejiga se hunde en la vagina lo suficiente para alcanzar el orificio. Y en el grado 3, que ya es severo, la vejiga sobresale por el orificio de la vagina. Y acá podemos ver dos imágenes, ¿cierto? Podemos ver la línea pubococcígea. Y en este ejemplo de acá podemos ver cómo la vejiga va a decaer por la vagina, ¿cierto? Ocasionando una cistocele de grado 3. Acá también tenemos imágenes turboespineco potenciadas en T2 de resonancia magnética, donde podemos ver a una paciente donde tiene una cistocele que es notable, ¿cierto? Miren, acá está el pubis. Y miren, tenemos la vejiga bajo la línea pubococcígea notablemente, en la cual se está asomando por el orificio vaginal. También podemos tener la patología de prolapso vaginal, que es cuando las paredes de la vagina caen hacia el interior y hacia abajo, ya como podemos ver acá en el ejemplo. Esto va a ocasionar por una falta de sostén que hace que las paredes de la vagina se debiliten, caigan y colapsen, ¿ya? Porque se debilitan los tejidos de soporte de la región inferior de la pelvis. También podemos tener lo que es el prolapso uterino, que es la caída o el deslizamiento uterino desde su posición normal por la cavidad pélvica dentro de la vagina, ¿ya? Que representa aproximadamente el 14% de los prolapsos, como podemos ver acá en la imagen. En la clasificación de los prolapsos uterinos vamos a tener diferentes grados desde el 0 al 4, ya donde el grado 0 es ausencia de prolapso, en el grado 1 es leve, donde hay un ligero descenso del órgano a través de la vagina, en el grado 2 ya es moderado y el órgano desciende hasta el plano vulvar. El grado 3 ya se considera grave y el órgano sobrepasa el plano vulvar y sobresale por el exterior de la vagina durante la maniobra del Valsalva, ¿ya? Y en el grado 4, que ya es severo, el órgano se encuentra exteriorizado totalmente, incluso en el reposo. Acá tenemos unos ejemplos de prolapsos uterinos donde vemos cómo descienden bajo la línea pubococcígea, que es notable. Ahora vamos a hablar entonces de patologías que involucran el esfínter anal. Como primera patología tenemos lo que es el absceso anal, que es una infección localizada en los espacios adyacentes al ano y o el recto, ¿ya? Y se encuentran en los espacios superficiales o profundos. Podemos tener diferentes espacios como por ejemplo que sean interesfinterianos, ¿cierto? Transesfinterianos, supraesfinterianos, como el caso del número 3, ¿ya? O el 4 extraesfinteriano, es decir, que esté fuera del esfínter. Bueno, estos se originan posterior a la obstrucción fecal de la glándula de las criptas, ¿ya? Que se acumula la secreción que producen y luego estas mismas se infectan. Y esta infección se propaga a todo lo que son los tejidos vecinos y ahí es cuando se produce el absceso. Y estos se van a clasificar según el espacio que estén ocupando, ¿ya? Pueden ser perianal, como en el caso de abajo, que es el 50-60% aproximadamente. Pueden ser isquiorrectal, que es el 20%. Pueden ser interesfinterianos, que corresponden al 5% aproximadamente. O pueden ser del supraelevador, ¿ya? O sea, sobre el elevador del ano, que corresponden a un 4% aproximadamente. Bueno, acá podemos ver unas imágenes de la formación de algunos abscesos, ¿ya? Como podemos ver que hay una hiperemia, un enrojecimiento de la zona junto con un aumento de volumen. El absceso también se puede medir en una ecografía transrectal, que es una área sonolúcida que está asociado a colecciones líquidas, ¿ya? Y en estos casos también se puede medir el absceso. Acá podemos visualizar un absceso en tomografía axial computarizada con medio de contraste
con un extenso compromiso, ¿cierto? Ya sólido quístico de los espacios perirectales, con una extensión al espacio isquiorrectal izquierda, que es todo este espacio de acá. Bueno, acá podemos ver una reconstrucción coronal del absceso con un extenso compromiso, ¿cierto? Sólido quístico de los espacios perirectales también, con un desplazamiento vesical. Si se fijan en esta primera imagen coronal, esto es la vejiga, lo que está acá, y abajo está el absceso desplazándola. Acá podemos ver también un absceso, ¿cierto? Pero ya una reconstrucción sagital, con un extenso compromiso sólido quístico de los espacios perirectales también, con el desplazamiento vesical hacia anterior. Estas imágenes axiales de pelvis, potenciadas en T2, podemos ver la colección líquida del absceso, ¿cierto? Multilocular, que ocupa el espacio perianal y fosa isquiorrectal izquierda, que está zona de acá. Acá podemos visualizar una imagen potenciada en T1 con medio de contraste, donde se puede ver la colección en el espacio perianal y la fosa isquiorrectal izquierda. En esta imagen axiales de ponderada en T1 con saturación grasa y con medio de contraste, podemos ver cómo el absceso a través de su hiperemia, ¿cierto? Capta contraste multiloculadamente. La fístula perianal es una conexión anormal entre la superficie epitelial del canal anal y la piel. La causa primaria es la obstrucción criptoglandular, ya que conduce a la estasia y la infección por absceso y formación posteriormente de la fístula, ya que es la causa más común, aproximadamente un 80%. Y la secundaria ya es iatrogénica, ¿cierto? Por ejemplo, una cirugía de un hemorroide, enfermedades inflamatorias como la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa, también infecciones virales, fúngicas como TBC, y también por temas de patologías tumorales de mucha malignidad. La clasificación de Parkes distingue cuatro tipos de fístula, ¿ya? Pueden ser interesfinterianas, pueden ser transesfinterianas, o sea que atraviesan el esfínter, pueden ser supraesfinterianas, es decir, que pasan sobre el esfínter, o pueden ser extraesfinterianas, ¿ya? Es decir, que no tocan el esfínter anal interno. Importante a considerar que el gol estándar como para evaluar las fístulas es una resonancia magnética de pelvis con protocolo de fístula perianal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se hacen imágenes axiales perpendiculares al canal anal donde se puede el médico radiólogo informa la hora exacta en la cual se encuentra el absceso o la fístula, ¿ya? Y esto puede mejorar en el médico tratante en un buen tratamiento o cirugía si es que lo necesita el paciente. Y a este se le dice lo que es el reloj anal. Las fístulas interesfinterianas representan del 45 a 60% de las fístulas y la trayectoria es hacia caudal, a lo largo del espacio interfinteriano hacia la piel, ya como podemos visualizar acá. Se extiende desde la línea dentada hasta la piel a través del esfínter anal interno, ¿ya? Y el diagrama axial muestra la línea media posterior interesfinteriana del trayecto fistuloso confinado por el esfínter. ¿Ya? Entonces es súper importante para evaluar la posición exacta de la fístula tener imágenes axiales perpendiculares al canal anal. Y por ejemplo acá tenemos una imagen axial ponderada en T2 donde se puede ver la fístula que está a las 1 de la tarde, por ejemplo. Y en esta imagen de acá, ¿cierto? Que es una imagen coronal, pero coronal al canal anal, ¿ya? Para que podamos ver todo el trayecto de la fístula. En su trayecto longitudinal, donde podemos ver que sí es una fístula interesfinteriana. También podemos ver la fístula interesfinteriana, pero ya más compleja, donde el trayecto es un poco más tortuoso, ya que tiende a ser un poquito en herradura. Y decir que es importante que igual la fístula interesfinteriana compleja está confinada por el esfínter anal externo. La imagen en el plano axial va a tener un aspecto de herradura,
como se visualiza acá en la imagen de la izquierda. Y ahí son trayectorias secundarias confinadas en este espacio, y el esfínter anal externo se conserva intacto, ya que es este de acá. Acá tenemos dos imágenes, tenemos una imagen axial y una imagen coronal de imágenes potenciadas en T1 con medio de contraste, donde podemos ver el aspecto en herradura, ¿cierto?, de la fístula interesfinteriana más compleja. Y podemos ver acá en una imagen coronal, ¿cierto?, del esfínter anal, donde podemos visualizar el trayecto fistuloso. Ahora, las fístulas transesfincterianas representan el 30% aproximadamente de las fístulas. Es cuando se perfora el esfínter anal externo, ¿ya? Y lo compromete como vía de propagación hacia la fosa isquiorrectal o isquioanal. Acá tenemos las fístulas transesfincterianas, ¿cierto? Una fístula perianal de un trayecto fistuloso donde cruza la fosa isquiorrectal y perfora ambas capas del complejo del esfínter anal, ya sea el esfínter anal interno y el esfínter anal externo. Y acá tenemos dos imágenes coronales potenciadas en T2 donde podemos ver el trayecto fistuloso, ¿cierto? Que es este de acá, que también se puede ver en la imagen de la derecha. Aquí en esta imagen también podemos verlo, acá podemos ver el esfínter anal externo, ¿cierto? Y podemos ver cómo la fístula lo atraviesa hasta que desemboca en la piel del paciente. Acá tenemos la visualización de una imagen STIR, ¿cierto? Secuencia de inversión-recuperación, donde son muy sensibles al edema o al contenido edematoso. Y podemos ver también el trayecto de la fístula en la imagen coronal. Aquí el mismo ejemplo, pero otros cortes, también se ve la fístula y su trayecto. Y acá lo mismo, podemos ver cómo esta fístula, acá están los músculos elevadores del ano, ¿cierto? Los esfínteres, donde se puede visualizar que esta fístula lo atraviesa y pasa por fuera. Acá tenemos imágenes axial ponderada en T2, donde podemos ver el trayecto fistuloso. Al mismo paciente, pero imágenes más hacia caudal, donde podemos seguir también el proyecto fistuloso y ver cómo sigue esta fístula hacia la piel por fuera del esfínter anal. También vamos a tener fístulas transesfinterianas complejas que van a tener acceso en la fosa isquiorrectal, ya con un trayecto fistuloso transesfinteriano, como podemos visualizar acá, que atraviesa ambos esfínteres. Ahora las fístulas supraesfinterianas representan aproximadamente el 20% de las fístulas, diseca ambas capas esfinterianas y compromete la fosa del supraelevador sobre el músculo puborectal. Estas fístulas suelen perforar el músculo elevador del ano para llegar a la fosa isquiorrectal o isquional, y desde ese punto se van hacia la piel y hacia el perineo, como podemos visualizar acá en las diferentes imágenes potenciadas en T2 y esta imagen superior derecha una T1 con medio de contraste. Ahora la fístula extraesfinteriana representa aproximadamente el 5% de las fístulas. No se origina en la región perianal, sino que se origina mucho más arriba, ¿ya? Es la extensión caudal de un foco de infección del espacio del supraelevador. Entonces, en esta fístula nosotros vamos a ver que el plano esfinteriano, o sea, de los esfínteres internos y externos, van a estar intactos. El trayecto fistuloso puede ser del transelevador del ano o un trayecto fistuloso trans de fosa isquiorrectal. También podemos encontrar fístulas perianales en el contexto de una enfermedad de Crohn, donde hay un engrosamiento de la pared que demuestra la lesión intestinal, porque recuerden que la enfermedad de Crohn es una enfermedad donde vamos a tener una inflamación de la pared del intestino y esto va a ocasionar que posteriormente podamos tener un debilitamiento de esta misma. Ahora vamos a pasar a hablar del cáncer de recto, ya que el cáncer de recto junto al conducto anal forman la última parte del intestino grueso, como ustedes saben. Mide alrededor de unos 15 a 20 centímetros de largo aprox y el conducto anal termina en el esfínter anal, ya que es este de acá.
Importante decir que en todo el mundo el cáncer colorectal es la tercera forma más común de cáncer aproximadamente, y en el 2012 se calculó que hubo 1,36 millones de casos nuevos de cáncer colorectal, ¿ya? Y 694.000 defunciones por este. Entonces, cada año fallecen en Chile aproximadamente 800 personas por el cáncer de colon y recto. Así que es una patología bien complicada que hay que saber diagnosticar a tiempo y para darle un buen tratamiento, para que el paciente pueda tener un buen pronóstico. Entre los factores involucrados en el desarrollo de este cáncer están los genéticos, que el de mayor incidencia es la poliposis adenomatosa familiar, ¿ya? Que es una enfermedad autosómica dominante, donde estos pólipos se pueden transformar en pólipos malignos. También factores ambientales, que entre estos últimos se han mencionado ya la dieta rica muy rica en proteína y lípidos y pobre en fibra vegetal, ¿ya? O también por el alcohol y tabaco. Según la localización del tumor, el cáncer rectal se puede dividir en tres, ¿ya? El recto bajo, cáncer de recto bajo, que es aproximadamente de 0 a 5 centímetros distal desde el ángulo anorrectal, que es este de acá. Podemos tener del recto medio, ya que es de 5 a 10 centímetros distal desde el ángulo anorrectal, y del recto alto, que es de 10 a 15 centímetros desde el ángulo anorrectal. Acá es importante saber en qué zona está el recto, porque las imágenes axiales del tumor de recto tienen que ser perpendiculares al tumor y a la zona del recto. ¿Por qué? Porque tenemos que medir según la clasificación TNM, es decir, acá se tiene que ver qué capas del recto están siendo afectadas por el tumor. Y esto lo podemos ver de una manera axial estricta. No podemos tomar la imagen de un tumor oblicuo, por así decirlo, porque si no, no vamos a saber cómo está afectando verdaderamente las diferentes capas del recto. La estadificación del cáncer de recto, entonces, según el American Joint Cancer Committee, establece que la clasificación TNM y los distintos estadios para el cáncer colorectal. La T habla del tumor primario. TIS significa que es intraepitelial o es una invasión de la lámina propia, es decir, que es intramucoso. T1 significa que hay una invasión de la submucosa. ¿Ya? El T2 hay una invasión de la muscular propia, pero sin sobrepasarla. El T3 hay una invasión de la serosa o de la grasa pericólica. Y ahí el T4 hay una invasión de los órganos adyacentes o la cavidad peritoneal. Si hay afectación o no ganglionar, N0 que hay ausencia, N1 que hay afectación de 1 o 3 ganglios, o N2 que hay afectación de 4 o más ganglios. Y la M es de la metástasis, ¿ya? Si M0 si hay ausencia, o M1 si hay presencia de metástasis. Entonces la estratificación locorregional incluye el avance del tumor rectal en la pared de este mismo. ¿Ya? El TX es el tumor primario donde no es evaluable, el T0 no hay evidencia de tumor primario, en el TIS hay un carcinoma in situ, en el T1 el tumor invade la submucosa, en el T2 el tumor invade la muscular propia, en el T3 el tumor invade la grasa perirectal y tiene diferente nomenclatura dependiendo de cuánto invade la grasa perirectal. Ya también vamos a tener el T4A, que el tumor penetra la superficie del peritoneo visceral, y el T4B, donde el tumor invade o se adhiere a órganos o estructuras adyacentes. Entonces los estadios T1 y T2 se van a limitar a la pared del intestino, y los tumores T3 van a crecer a través de la pared intestinal e infiltran la grasa del mesorrecto. ¿Ya? Y los T4, como vimos, es cuando ya van a invadir órganos, el peritoneo propiamente tal, o invaden órganos cercanos. Acá podemos ver un tumor rectal, ¿cierto? T2, en el cual ya está invadiendo la capa muscular propiamente tal del recto, donde en la imagen con difusión se puede ver que hay una restricción de la difusión por la hipercelularidad del tumor, donde restringe el espacio extracelular por la cantidad de células que hay, ¿ya? Donde se va a ver hiperintenso en una imagen ponderada en difusión e hipointenso en una imagen ADC. Podemos ver cómo el T3 se subclasifica dependiendo de cuánto se extiende más allá de la extensión de la muscular propia, ¿ya? Por ejemplo, tenemos el T3A, que es menor a 1 milímetro más allá de la extensión muscular propia, el T3B, que es de 1 a 5 milímetros, el T3C, que es de 5 a 15 milímetros, el T3D, que es mayor a 15 milímetros, el T3 más MRF, que MRF significa la fascia mesorrectal, ya que es un tumor dentro de 1 milímetro de la fascia mesorrectal, y MRF, o fascia mesorrectal, que es ningún tumor dentro de 1 milímetro de la fascia mesorrectal.
Entonces acá podemos ver una imagen potenciada en T2 donde podemos visualizar un tumor que infiltra la grasa del mesorrecto con afectación del margen posterior. Ya este tumor se clasificó como un T3 más MRF, ya es decir que está afectando la fascia mesorrectal. El T4A es un tumor que invade el peritoneo visceral. Acá podemos ver cómo hay una flexión del peritoneo, si se fijan, que se conecta con el tumor ya que sobrepasó la capa muscular y está afectando el peritoneo propiamente tal. Esta es una imagen ponderada en T2. El T4B es un tumor que va a invadir las estructuras circundantes, tales como las paredes de la pelvis, la vagina, la próstata, vejiga o también puede ser las vesículas seminales. Acá podemos ver un caso como este cáncer de recto bajo afectó las paredes posteriores de la vagina. Entonces también es importante evaluar en estos casos el estado de los linfonodos perirectales, ¿ya? Los linfonodos regionales entonces tenemos diferentes nomenclaturas, donde NX que no se puede determinar, N0 sin linfonodo comprometido, N1 de 1 a 3, N1A el compromiso solamente de un linfonodo, el N1B compromiso de 2 a 3, N1C que es un depósito tumoral en la subserosa, mesenterio o tejido pericólico perirectal, ¿ya? También tenemos N2, que es el compromiso de 4 más, N2A, que es el compromiso de 4 a 6 linfonodos, y N2B, que es el compromiso ya de 7 o más linfonodos. Y acá podemos ver las diferentes capas. Acá tenemos la mucosa, submucosa, las capas del músculo, ¿cierto? Al final tenemos la serosa y alrededor tenemos todo lo que son los ganglios perirectales. Acá en imagen T2 podemos ver escasamente, ¿cierto? Unas imágenes semicirculares, por así decirlo, perirectales, que van a tender a ser un poquito más hipointensas que la grasa peritoneal, ¿ya? Pero fíjense cómo en la imagen de difusión, esta es una imagen donde se invirtió la escala de grises, donde se va a ver negro, lo que debería verse hiperintenso, por así decirlo, al invertir la escala de grises, y se pueden ver los linfonodos perirectales afectados, donde hay una restricción de la difusión. Las metástasis más comunes del recto va a ser el hígado, ¿ya? Y después del hígado le sigue el pulmón y los huesos, ¿ya? Donde M0 va a ser sin metástasis a distancia, M1 va a haber metástasis a distancia, tenemos M1A que es metástasis confinada a un órgano o sitio, y M1B una metástasis en más de un órgano o más de algún sitio. Ahora vamos con la parte de patologías benignas uterinas. Bueno, una de las patologías más comunes encontrarnos es el quisto ovárico. ¿Ya? Es muy común encontrarse esto en exámenes ginecológicos, que son sacos llenos de fluidos que se desarrollan en los ovarios, ¿ya? Son fisiológicos y su diámetro promedio es menor a 2,5 centímetros aproximadamente. Y se componen del folículo ovárico y de un cuerpo lúteo. Acá podemos ver de una manera hipoecogénica el quiste ovárico, ya sin tanto refuerzo posterior, en el cual se puede medir, ¿cierto? Y ver el diámetro de estos quistes en una ecografía transvaginal en este caso. Esta es una imagen de tomografía axial computarizada, tenemos una imagen coronal y una imagen axial, donde podemos ver el gran tamaño de un quiste ovárico, si se fijan por posterior, que de hecho se parece mucho a la vejiga por anterior. Acá tenemos diferentes imágenes, tenemos imágenes potenciadas en T2, T2 axial, T2 coronal y T2 sagital y una imagen potenciada en T1. Recuerden que el quiste en su interior contiene líquido, por lo tanto el líquido lo vamos a visualizar de manera hiperintensa en T2 y de manera hipointensa en T1. Otra patología que nos podemos encontrar es el ovario poliquístico, que es un síndrome de anovulación crónica, ¿ya? Que son 10 o más quistes simples que son periféricos, por lo general menores a 5 milímetros. ¿Ya? El 30% de las pacientes tienen un volumen ovárico normal, a pesar de que tienen múltiples quistes en el ovario. Y esto va a simular un signo que es la cadena de perlas, ¿ya? Que son los múltiples quistes de pequeño tamaño que están en filas. Y acá podemos ver una imagen de ecografía, ¿cierto? Donde se ve el ovario y se ven los diferentes quistes
que forma el típico collar de perlas. Acá en una imagen axial de tomografía computarizada también podemos evaluar los diferentes quistes, ¿cierto? Esta imagen, como tiene un poquito menos de resolución de contraste, cuesta discernir un poquito entre el ovario y los diferentes quistes que están contenidos dentro de este. Pero si se fijan acá en la imagen, podemos ver el ovario con diferentes densidades dentro de este. Bueno, y acá tenemos una imagen potenciada en T2, donde podemos visualizar un ovario poliquístico bilateral, donde podemos ver el signo de collar de perla y el ovario con múltiples quistes en su interior. También podemos encontrarnos con el quiste ovárico funcional, que ocurre cuando el folículo normal mensual no madura debidamente y el óvulo no se libera. Ya estos quistes desaparecen solo aproximadamente dentro de 1 a 3 ciclos menstruales. Acá tenemos diferentes imágenes de los quistes. Si se fijan, acá tenemos un tabique, el ovario, y tenemos los diferentes quistes acá. Tenemos un quiste por anterior y un quiste por posterior. Acá en la imagen de tomografía computada también podemos ver los diferentes quistes. Si se fijan, acá al medio hay un pequeño tabique, que la resolución de la imagen no se ve tan bien, la verdad. También nos podemos encontrar con esto, que es un quiste ovárico gigante, ¿ya? En algunos casos miden hasta más de 20 centímetros. Bueno, acá hubo diagnóstico histopatológico de un quiste ovárico simple derecho. Fíjense el tamaño del quiste que ocupa toda la pared, o sea, toda la cavidad abdominal y también pélvica. A esta paciente se le drenaron aproximadamente unos 20 litros de contenido quístico. Acá también podemos ver un quiste ovárico de un tamaño inmenso también, donde está ocupando casi toda la cavidad pélvica y está desplazando las estructuras pelvianas. Otra patología que no podemos encontrar relacionada con los quistes ováricos es el quiste ovárico hemorrágico, ya que suele ser resultado de una hemorragia en un cuerpo lúteo o de otro quiste que es funcional. Acá podemos ver el ovario derecho por ecografía, donde podemos visualizar el quiste hemorrágico ya de un aspecto más tabicado y un poco más heterogéneo, causado por la hemorragia. Acá también podemos ver una imagen de tomografía computada donde podemos ver el quiste ovárico hemorrágico, donde se puede visualizar que el contenido del quiste no es tan homogéneo. Ya esto también debido a la hemorragia. Entonces habíamos mencionado que los quistes ováricos al tener líquido en su interior, en T2 se iban a ver hiperintensos y en T1 se iban a ver hipointensos. ¿Ya? Ahora los quistes hemorrágicos cambian un poco eso porque al tener contenido de sangre sí van a brillar ahora en T1, es decir, se van a ver hiperintensos como se ve acá. Ya si se fijan, se ve hiperintenso y cuando saturamos la grasa, donde una saturación selectiva solamente a la grasa, se puede ver de mejor manera la hiperintensidad del contenido hemorrágico de estos quistes ováricos. La endometriosis se caracteriza por la presencia de tejido endometrial funcional ya fuera de su lugar habitual, es decir, endometrio fuera de la cavidad uterina. ¿Ya? Afecta entre el 8 y 10% de las mujeres en edad reproductiva y representa alrededor del 25% de las mujeres con dificultad para embarazarse. Esto genera un dolor pélvico, sobre todo en los periodos de menstruación, muy fuerte. Los sitios más comunes para localizarse este endometrio van a ser las vísceras pélvicas y también el peritoneo, ¿ya? Puede ser parte de la vejiga, puede ser también parte de la pared anterior del recto, eh, en los contornos del útero, ya sea posterior o anterior, o también en la pared abdominal. Las vías de diseminación de la endometriosis pueden ser transtubarias, pueden ser ya sea linfáticas, pueden ser vascular o hematógenas también, o también pueden ser por trasplante, ya sea por una episiotomía o una cesárea. Acá tenemos, por ejemplo, una imagen con el ovario derecho, el ovario izquierdo y el útero, ya donde podemos ver en el ovario derecho
que va a tener una diferente intensidad, sobre todo en los bordes, que corresponde al endometrio. Acá también tenemos un ejemplo de una imagen axial computarizada donde se pueden ver la endometriosis. Acá tenemos una imagen por resonancia magnética, imágenes axiales de T1 con saturación grasa, ¿cierto? Y una imagen potenciada en T2, donde podemos visualizar a donde tiene sangre, podemos visualizarla hiperintensa en T1 con saturación grasa. Entonces, para evaluar quiste ovárico hemorrágico y para evaluar endometriosis, el T1 con saturación grasa es una imagen que nos entrega mucha sensibilidad para poder evaluar estas patologías hemorrágicas. Tenemos dos imágenes más de una endometriosis, donde la izquierda es una imagen potenciada en T1 y la derecha es una imagen potenciada en T2. Acá tenemos tres imágenes donde tenemos una imagen potenciada en T1 axial, una axial potenciada en T2 y una sagital potenciada en T2, donde podemos visualizar acá la endometriosis que se va a ver hiperintensa en T1 debido al contenido hemorrágico. Acá podemos visualizar una endometriosis que se alojó dentro de la vesícula, hay de la vejiga, perdón, hay una implantación vesical, ¿ya? Podemos ver acá en una imagen potenciada en T1 con saturación grasa cómo se ven estos pedazos de endometrio dentro de la vejiga. Y en esta imagen D acá podemos visualizar cómo hay una lesión endometrial en el músculo recto del abdomen. ¿Ya? Todo esto que brilla en esta imagen T1 con saturación grasa. Y podemos visualizarlo acá en la imagen T2 y acá en la imagen T1. También vamos a poder visualizar que el tejido endometrial, en el caso de la endometriosis, puede migrar al ovario, ¿ya? Y lo que se llama como implantación ovárica. Podemos visualizar acá el ovario derecho y el ovario izquierdo, como en la imagen potenciada en T2 tiene diferentes intensidades. Ya para esto es necesario tener una imagen T1 para ver cuál es el contenido hemorrágico del endometrio. Bueno, acá tenemos imágenes potenciadas en T1 sin saturación grasa y una imagen potenciada en T1 con saturación grasa, donde vamos a poder delimitar el tejido endometrial activo, ¿cierto? Que está causando la hemorragia, implantados en los ovarios. Los miomas uterinos van a ser los tumores más frecuentes del aparato genital femenino y son mutaciones celulares que proliferan formando unos nódulos musculares, ya que están dentro del miometrio. Estos se van a desarrollar dentro del miometrio a partir de las fibras musculares lisas de este mismo, ¿ya? Y contienen tejido conjuntivo asociado. Estos presentan aproximadamente entre el 20 y 40% de las mujeres en edad reproductiva. Acá podemos ver una ecografía del útero con los diferentes miomas con el tejido fibroide. Acá visualizamos una imagen axial de tomografía computarizada sin medio de contraste y con medio de contraste, y vemos cómo el mioma va a captar un poquito más de contraste. Acá podemos ver un mioma también con calcificaciones en su interior. Acá tenemos lo que es el miometrio, ¿cierto? El cuerpo uterino. Acá tenemos el endometrio, la cavidad uterina que baja ahí por la vagina, ¿cierto? Para que se fijen cómo está aumentado de tamaño a través de estos miomas. Estas son dos imágenes, una sagital y una coronal potenciada en T2. También podemos visualizarlos hiperintensos ya con imágenes potenciadas en T1 con medio de contraste, ya que van a captar medio de contraste. Y también vamos a poder visualizar la cavidad de los miomas de una manera más hipointensa en las imágenes que están potenciadas en T2 con saturación grasa. También vamos a tener lo que es la miomatosis uterina, ya que es una condición donde crecen tumores benignos dentro del útero, muchos miomas, donde son típicamente no cancerosos, ¿ya? Y pueden variar mucho de tamaño y también en su número. Acá tenemos tres imágenes, ¿cierto? A su derecha dos imágenes coronales y en la izquierda una imagen sagital y todas están potenciadas en T2.
Acá podemos visualizar dos imágenes, ¿cierto? Donde el mayor contraste que vamos a tener en la miomatosis va a ser en las imágenes potenciadas en T2. Si se fijan en las imágenes potenciadas en T1 se va a tender a ver más isointenso. Y en la imagen T1 con medio de contraste y saturación grasa vamos a ver la abundante captación de contraste de la miomatosis uterina. Bueno, ahora vamos a seguir con lo que confiere a las patologías malignas. Bueno, vamos a comenzar primero con el carcinoma endometrial, el más frecuente en el aparato genital femenino. No se conoce su causa exacta, ¿ya? Se dice que el aumento de los niveles de estrógeno pueden jugar un papel preponderante en la aparición de este carcinoma, porque el estrógeno igual ayuda a estimular la formación del revestimiento del útero. Hay una clasificación que es la clasificación de Figo, ¿ya? Que la etapa 0 se dice que es un carcinoma in situ. En la etapa 1 está limitado al cuerpo uterino, ¿ya? Y la etapa 1 se divide en tres igual. Está la 1A, la 1B y la 1C, donde la 1A es el tumor limitado solamente al endometrio, el 1B la invasión invade menos del 50% del miometrio y la 1C invade más del 50% del miometrio. Entonces es importante decir que la etapa 1 está limitado al cuerpo y dependiendo de la etapa puede afectar solamente el endometrio o puede afectar el miometrio. Y dependiendo de la cantidad que afecte el miometrio puede ser 1B o 1C. Ya en la etapa 2 va a afectar el cuerpo y el cuello uterino, ¿ya? Pero no se ha extendido afuera del útero. En el estadio 2A, la complicación glandular endocervical solamente, y en el estadio 2B es una invasión ya estromática cervical. En la etapa 3 ya se extiende fuera del útero, pero está limitado a la pelvis verdadera, ¿ya? Y en la etapa 3A el tumor invade ya la serosa o los anexos de la citología peritoneal positiva. Ya pueden ser los ligamentos del útero también, etc. En la etapa 3B ya hay metástasis vaginales, ¿ya? Y en la etapa 3C hay metástasis a los ganglios linfáticos pélvicos, ¿ya? O también los ganglios linfáticos paraaórticos, que son estos de acá. Y ya en la etapa 4 implica la mucosa vesical, intestinal, ya hay presencia de metástasis en sitios distantes. Y en la tipo 4A la invasión tumoral es de la mucosa vesical o intestinal solamente, como se podemos ver acá en la imagen. Como invade la vejiga por posterior la pared y por anterior la pared del recto. Y ya en la etapa 4B hay metástasis a distancia, ya incluso a los ganglios linfáticos ya intraabdominales y también pueden ser los ganglios linfáticos inguinales. Entonces, según esta clasificación por Figo, según la etapa en que esté el cáncer, hay una diferente tasa de supervivencia a los 5 años, ya si es uno A un 88%, uno B 75%, y ahí pueden ver mientras vaya aumentando la etapa del cáncer, va a ir disminuyendo la tasa de supervivencia. Fíjense que la 4B, una tasa de supervivencia a los 5 años es aproximadamente solamente un 15%. Acá podemos ver una imagen de un útero, ¿cierto? Acá está la cavidad uterina y podemos ver un carcinoma in situ. Cómo aumenta el volumen, ¿cierto? De una masa intrauterina. Acá también podemos ver un cáncer, ¿cierto? Pero que ya invadió fuera del útero, ¿cierto? Que ahí estaríamos hablando de una etapa 3, porque ya invadió también parte del miometrio y superó la etapa del miometrio. Ya está invadiendo también peritoneo. Bueno, acá tenemos diferentes imágenes. En la de la izquierda es una imagen potenciada en T2. La del medio es una imagen potenciada en T1. Y la tercera es una imagen potenciada en T1 con saturación grasa y medio de contraste. Fíjense cómo el carcinoma capta medio de contraste, ¿ya? O sea que los cánceres malignos suelen ser unos cánceres que están bien perfundidos. Acá también podemos ver un carcinoma bien avanzado, ya, del cuerpo uterino que ya superó todo lo que es el miometrio, ¿cierto? Y ya está en contacto, si se fijan en esta parte de acá de la flecha, con el recto, con la pared anterior del recto.
¿ya? Si se fijan acá en la imagen inferior izquierda, también hay unos ganglios ya que están inflamados. Ahora vamos a ir con lo que le corresponde a la patología prostática, ya que es bien común en pacientes adultos mayores a 50 años. La próstata se divide en varias áreas, ¿ya? Vamos a tener un área central, que es esta azulita de acá. Vamos a tener un área que es la fibromuscular, que es la B, que es esta zona de acá. Vamos a tener una zona de transición, que es la C, que está de acá, ¿ya? También vamos a tener la zona periférica, que es la D. Y bueno, vamos a también tener la zona periuretral de la glándula, que es la zona E, que involucra y sigue todo el trayecto de la uretra. Si se fijan en el tema de la atrofia y por ejemplo, de la hiperplasia benigna prostática, la prevalencia más alta es la zona de transición. No así, por ejemplo, la atrofia focal, que la zona periférica es la más común. Y si se fijan, el carcinoma, el más común, por así decirlo, también es la zona periférica, ¿ya? Pero aún así también puede ser en la zona de transición. En la inflamación crónica de la próstata se la llevan por igual la zona periférica y la zona de transición. Si se fijan, la zona central es la menos común en casi todas las patologías prostáticas. Empezamos con el cáncer prostático, es un crecimiento celular maligno, ¿cierto?, dentro de la próstata, en mayor frecuencia en la zona periférica. ¿Ya? El cáncer, el tumor, el cáncer de próstata es el tumor más frecuente en los hombres y constituye la tercera causa de mortalidad por cáncer, ¿ya? Detrás del pulmón y de los digestivos. El de próstata es un tumor que se presenta generalmente en hombres mayores a 50 años. De ahí a nivel mundial ha ido adquiriendo progresivamente mayor importancia como problema de salud pública, tanto por el aumento de los casos, ¿cierto? Y también como causa de muerte, ¿ya? Ya que al haber más casos también hay más casos de muerte. Lo que respecta a Chile, la mortalidad ha aumentado progresivamente y en los últimos años, ya llegando a 17,4 por 100.000 en 2002. Constituye la tercera causa de muerte por cáncer en los hombres, responsable de alrededor de unas 1.200 muertes anuales. Y la incidencia por la enfermedad ya es desconocida, pero se ha estimado que entre 55 y 57 por cada 100.000 en los últimos años. Característica distintiva de este cáncer es la alta incidencia, que en estudios de autopsia se encuentra un cáncer prostático en más del 70% de los hombres en la octava década de vida. ¿Ya? Eso habla de que 7 de cada 10 hombres mayores a 80 años tienen cáncer de próstata. Es de un crecimiento muy lento. Se estima que un cáncer localizado tardará más de 5 años en dar metástasis, ¿ya? Y más de 10 en provocar la muerte del enfermo por esta causa. Y bueno, tiene una alta tasa de respuesta a tratamiento hormonal incluso en la etapa avanzada. Por eso es importante el diagnóstico precoz también de este tipo de cáncer. En realidad, cada vez los enfermos se diagnostican en una etapa asintomática, ya por tema de screening, como el hallazgo, por ejemplo, del antígeno prostático elevado. Bueno, menos frecuentemente la biopsia de una cirugía por hiperplasia prostática benigna, que también se puede diagnosticar en este caso. Sobrevida de los pacientes con cáncer prostático varía mucho de un país a otro. ¿Ya? En general, los pacientes con cáncer clínicamente localizado que están sometidos a una prostatectomía radical retropúbica pueden esperar sobrevida totales libres de recurrencia, ya de 5, 10, 15 años. Y en torno al 85, 75, 65% respectivamente, y la sobrevida libre de metástasis alrededor del 95, 90 y 80% son los plazos. ¿Ya? En pacientes con tumores localmente avanzados sin metástasis, la sobrevida total libre de recurrencia de 5 y 10 años y puede llegar a un 75 a 60% respectivamente. Que tienen mayores factores de riesgo son los hombres de raza negra, ya que también son más propensos a padecer este cáncer a cualquier edad. Los hombres mayores a 60 años y hombres que tengan un padre o hermano también con cáncer de próstata. De screening importante es el PSA, que es el antígeno prostático, que lo normal es de 0,4 a 4 nanogramos por ml. Ya este es un examen de sangre que se solicita.
Y siempre es importante solicitarlo cuando se vayan a hacer el examen de resonancia magnética, al igual que la creatinina, si que el paciente pueda tener alguna enfermedad o algo que pueda disminuir su función renal. Las vías de diseminación que puede tener este cáncer es a través del propio tejido, también a través del sistema linfático y también a través de la sangre, una vía hematógena. Bien, hay etapificaciones para el cáncer de próstata, ya donde puede ser benigno, ¿cierto? Puede ser una hiperplasia nodular benigna, puede ser un cáncer localizado, o ya también puede ser un cáncer que ya hizo metástasis. Las metástasis más comunes son en el hígado, pulmones y también los huesos. El estadio 1 del cáncer, el cáncer se encuentra solamente en la próstata, ¿ya? Se encuentra en la mitad o menos de un lóbulo de la próstata y la concentración del antígeno prostático es menor a 10 nanogramos por ml. Aquí podemos ver el cáncer que está in situ, es bien pequeño. 2, el cáncer ya avanza y aumenta de tamaño, pero aún así no se disemina por fuera de la próstata, ¿ya? En el estadio 2A, el cáncer se encuentra en la mitad o menos de un lóbulo de la próstata y la concentración del antígeno prostático es de menos de 10, es por lo menos 10 nanogramos por ml, ¿ya? Pero menos de 20 nanogramos por ml, es decir, está entre 10 y 20. El estadio 2B ya creció de tamaño, se encuentra en ambos lóbulos de la próstata y la concentración del antígeno prostático puede ser cualquiera. En el estadio 3 ya el cáncer se diseminó ya más allá de la capa externa de la próstata, en uno o ambos lados de la próstata, se extiende hasta las vesículas seminales y la concentración del antígeno prostático puede ser cualquiera. Estadio 4, la concentración del antígeno prostático también puede ser cualquiera, se diseminó más allá de las vesículas seminales hasta el recto, la vejiga o también la pared pelviana. Es decir, que aquí el cáncer en el estadio 4 ya se disemina hasta alcanzar los órganos cercanos pélvicos. El diagnóstico de la próstata, un examen ya que lleva varios años, es el tacto rectal, ¿ya? Como ya el paciente se lo están haciendo al parecer. La sensibilidad es de un 15 a 40%, la sensibilidad es súper baja, ¿ya? Los tumores localizados no presentan síntomas y cuando se sospecha de su presencia por un antígeno prostático elevado o un tacto rectal sugerente, se procede a realizar una biopsia prostática, ¿ya? Y si se confirma el diagnóstico, se va a evaluar el grado de diseminación o etapificación. Es importante que antes de la biopsia prostática siempre van a recurrir a la resonancia multiparamétrica prostática, ya porque ahí se puede visualizar en qué zona exactamente puede estar el tumor o el cáncer o la lesión prostática. Ecografía, en la ecografía de próstata particularmente, la mayoría de las lesiones hipoecoicas no son cánceres, ¿ya? El 50% de los cánceres no palpables con un diámetro menor de 1 centímetro no se observan en la ecografía. Bueno, y el aumento en el número de cilindros aumenta la tasa de detección de cáncer de un 26 a un 42% aproximadamente. ¿A qué me refiero con cilindro? Cada cilindro va a tomar una muestra, ¿ya? Son agujitas que toman una muestra de la próstata para llevarlo a la biopsia, ¿cierto? Y al examen anatomopatológico para poder visualizar el tipo de células que tiene y si que tiene o no un cáncer. Entonces, entre mayor cantidad de muestras tomemos, también va a ser mayor la efectividad. Bueno, aquí podemos ver un examen de próstata, que este examen de próstata es transrectal, ¿ya? Donde podemos visualizar acá la próstata que no tiene una forma, si se fijan, muy acorde a la nuez, particularmente que tiene la próstata, ¿ya? Posteriormente, después de este examen, al paciente seguramente se le va a sugerir una biopsia. Por ejemplo, acá podemos ver también a una próstata bien aumentada de tamaño, si se fijan, lo que es sugerente también de una hiperplasia prostática benigna. Bueno, acá también podemos ver la próstata, ¿cierto? Aumentada de tamaño, con área llama hiperecogénica en su interior. Ahora en cuanto al criterio PIRAT 2.0 ya es un sistema de información y reporte de las imágenes prostáticas, ya que se llama PIRAT.
Bueno, el puntaje se evalúa en la resonancia magnética de próstata y las imágenes se obtienen utilizando una técnica multiparamétrica, ya que las más importantes son tres. Son las imágenes potenciadas en T2, el estudio de contraste dinámico, es decir, ver cómo se está perfundiendo la próstata a través del tiempo, cómo se va irrigando con el medio de contraste. Y la tercera es la difusión por resonancia magnética. Según los hallazgos, se le da una puntuación según cada variable. Ya la escala se basa en un puntaje de 1 a 5, o sea, del PIRATS 1 al PIRATS 5, que se da para cada lesión, siendo 1 el de mayor probabilidad benigna y el de 5 altamente sospechoso de malignidad. ¿Ya? Entonces, entre menor sea el número del PIRAS, puede ser más benigno, y entre mayor sea el número de PIRAS, el 5, mayor la probabilidad de que sea maligno. Por ejemplo, acá tenemos dos imágenes, ¿ya? Aquí hay un tumor de glándula anterior con extensión extracapsular, ¿ya? Bueno, una resonancia magnética turboespineco axial potenciada en T2, acá tenemos en A y en B también. Y podemos ver la porción media de la próstata, que muestra un gran tumor hipointenso anterior izquierdo, ¿ya? Que está en amplio contacto con la cápsula prostática. Bueno, y abajo hay una imagen axial, que es un mapa ADC, ¿ya? Que muestra una difusión restringida y correspondiente a la lesión de baja intensidad de la señal en la imagen potencialmente 2, ya con rotura capsular, que es esta parte de la flechita. Bueno, y la imagen D es una imagen T1 con medio de contraste que muestra el marcado realce del tumor con un abultamiento capsular un poco irregular. Entonces siempre es importante acá, para cumplir con la resonancia multiparamétrica de próstata, tener las imágenes T2, tener las imágenes que son sensibles a la restricción de la difusión, junto con las imágenes dinámicas del medio de contraste, donde se puede hacer una curva de cómo capta medio de contraste donde coloquemos el ROI para hacer una medición. Acá podemos ver las vesículas seminales ya en un cáncer de próstata ya en un estadio T3B. Bueno, acá hay una resonancia magnética, son imágenes turboespineco, ¿cierto? Axial ponderada en T2. Muestra una lesión focal acá de baja intensidad en la señal de una vesícula seminal derecha, acá donde está la flecha. ¿Ya? Acá podemos ver una imagen coronal ponderada en T2, que muestra claramente la extensión de la lesión, ¿cierto? De baja intensidad de la señal desde la base de la próstata, que representa el cáncer, que es aquí en la flecha negra, ¿cierto? Hacia la vesícula seminal derecha, que es la flecha blanca. Abajo tenemos un mapa de C axial que muestra una difusión restringida, correspondiente a la lesión de baja intensidad de la señal en las imágenes potenciadas en T2, ya que aquí es la flechita. Es una imagen de subtracción, que muestra el realce temprano en la lesión que invade la vesícula seminal derecha. Tenemos una imagen también de resonancia magnética, turboespineco axial ponderada en T2, donde se puede ver la porción media de la próstata, muestra un tumor hipointenso con extensión ya extracapsular en la próstata izquierda, ¿no? Que es la parte de la flecha. Bueno, acá tenemos una imagen también axial potenciada en T2 que muestra el obturador izquierdo, que hay una linfadenopatía metastásica parilíaca izquierda, ¿ya? Que es la punta de la flecha. Y acá tenemos los mapas de difusión y ADC que muestran una difusión restringida, sobre todo también aquí en la adenopatía pélvica del lado izquierdo, que son las puntas de la flechita. La hiperplasia prostática ocurre cuando la glándula prostática tiende a crecer con la edad, y a partir de los 40 a 45 años la próstata empieza a crecer mucho más aún, ¿ya? Fundamentalmente en la zona transicional que rodea la uretra, y se denomina hiperplasia benigna de próstata. La hiperplasia prostática consiste en un crecimiento que no es maligno en el tamaño de la próstata. No se conocen sus causas exactas, pero parece estar relacionado con los cambios hormonales que se producen en el envejecimiento. Ya lo que puede producir una próstata muy grande es que va a ocurrir la vejiga de lucha. ¿Ya? ¿Qué va a pasar con esto? Que la próstata va a desplazar el músculo liso de la vejiga, lo que va a dar una sensación de orinar al paciente. ¿Ya? ¿Y qué va a pasar esto? Que el paciente va a tener muchas ganas de orinar sin tener tanta orina, entonces va a orinar poquito. Eso se llama poliaquiuria. ¿Ya? Y también puede pasar que el paciente sienta mucha sensación de orina en la noche mientras duerme. ¿Ya? Y orina muchas veces en la noche también, unas 4 o 5 veces en la noche, y eso se llama nicturia.
producto de un aumento relativo de los estrógenos sobre la testosterona que aparecen en los hombres con la edad. ¿Ya? La hiperplasia prostática benigna, entonces, debido a una combinación como de hiperplasia del estroma y también de la parte glandular, predominantemente en la zona de transición, que es la zona que rodea la uretra, ¿ya? Y se observa un aumento que es un poco inespecífico del antígeno prostático. 60 años aproximadamente, ya la mitad de la población masculina tiene signos microscópicos de hiperplasia prostática benigna. Y a la edad de 70 años, más del 40% tiene un aumento del tamaño de la próstata, ya que se puede detectar con la exploración. La hiperplasia prostática benigna puede comprimir la uretra, como habíamos mencionado, y es la responsable de la aparición de síntomas urinarios, ya problemas para orinar, en la mayoría de los hombres de 50 años aproximadamente. Vemos la vejiga, ¿cierto? Y vemos cómo la glándula, la próstata, se introduce dentro de esta empujándola, haciendo el signo de vejiga de lucha, ¿ya? Es una glándula de aspecto hiperplásico, hipoecoica, o también puede ser de una ecogenicidad mixta. Estas imágenes coronales de tomografía computarizada también podemos visualizar la glándula prostática de aspecto hiperplásico, ¿cierto? Que muestra una impresión vesical, o sea, está empujando la vejiga hacia arriba, y también un signo del uréter en anzuelo, ya a donde se está empujando y subiendo la vejiga, el uréter toma otra forma en su parte distal, que tiende a ser como un anzuelo. Otro signo de la hiperplasia prostática benigna, ¿ya? Que es una señal prostática muy heterogénea, ¿cierto? Que tiene nódulo hiperintenso, nódulo hipointenso, y hay un aumento de tamaño en todo lo que es la zona central. Y fíjense acá cómo la próstata está impresionando acá a la vejiga por inferior. Otro caso de una hiperplasia prostática benigna, donde la próstata también se ve muy heterogénea, se ve aumentada de tamaño, y en la imagen coronal podemos ver cómo el lóbulo izquierdo de la próstata está más aumentado de tamaño que el derecho igual está aumentado, pero el izquierdo aún más, y fíjense cómo se desplaza hacia superior. El cáncer testicular se presenta usualmente en varones jóvenes de 1 a 1,5% de las neoplasias malignas del hombre. O sea, es poco frecuente en realidad, pero no deja de ser menor. El más común es el seminoma. El 5% de la neoplasia urológica y el 95% son tumores originados en las células germinales, ya más frecuente entre los 15 y 35 años aproximadamente. Es decir, este es un cáncer, cáncer testicular es un cáncer que le tiende a dar a los pacientes hombres jóvenes, a diferencia del prostático que le da más a los pacientes ya en la tercera edad. Puede presentarse de tres maneras, ya como una masa testicular sólida, indolora, también como una masa testicular que duele cuando hay una hemorragia o infarto del tumor, o como también como enfermedad metastásica, ya con dolor lumbar, dolor óseo, síntomas pulmonares, tos, disnea, y esto ocurre en un cuarto de los casos, en un 25%. Aproximadamente el 95% de estos tumores testiculares primarios que se originan a partir de células germinales van a tener un buen pronóstico, ¿ya? Se clasifican con fines clínicos en dos grupos, los seminomas y los no seminomas, ¿ya? Y dentro de los no seminomas vamos a tener los carcinomas embrionarios, los teratomas, los coriocarcinomas, tumor del saco vitelino, etc. Ahora acá podemos ver imágenes. Aquí podemos ver un tumor testicular. Cómo difiere el tipo de células que tiene, ¿cierto? Del parénquima normal testicular. El histológico, el 50% de ellos corresponden a seminomas puros, ¿ya? El 35% son no seminomas y el 15% tienden a ser mixtos. Ya los seminomas son de muy buen pronóstico. Entre los no seminomas se incluyen el tumor del saco vitelino, como habíamos mencionado, el coriocarcinoma, carcinoma embrionario, teratomas y otros. Podemos ver un tipo seminoma multifocal, ¿ya? Podemos ver acá en la punta de las flechitas cómo hay una hipocogenicidad, ¿cierto? Dentro del testículo que no es normal al parénquima normal de testicular, ¿ya? Y con Doppler podemos ver cómo este seminoma está un poco más perfundido de lo normal. Podemos ver también otra imagen, ¿cierto? De un tumor de tipo seminoma multifocal, donde aquí tenemos todo lo que es el testículo y podemos ver área hipoecogénica y también otra área hipoecogénica, pero que tienden a ser más heterogéneas dentro de sí misma.
¿ya? Que estas zona de acá que corresponden a los seminodos. Bueno, eso sería la clase de hoy, chicos y chicas. Espero les haya gustado. Les mando un abrazo grande y nos estamos viendo en clases.